Vamos a resolver una tabla de costos, donde vamos a calcular el costo total, el costo fijo promedio, el costo variable promedio, el costo promedio y el costo marginal. Y después, pues vamos a realizar un pequeño análisis de ellos. Lo primero que tengo es que para que me den estos costos totales, lo único que tengo que hacer es sumar mi costo fijo más mi costo variable. Entonces, si sumo estos dos, me daría aquí 120. Lo voy a poner con otro color, serían 120. Después tendría que sumar este con este. Entonces serían 120 más 57 me darían 177. 177. Podría darse el caso, en algún momento, que quizá no me estén dando el costo fijo total, pero quizá me estén dando este dato de aquí. Y vamos a suponer que este dato de aquí fuera 215. Entonces, como me está diciendo que es el costo fijo total más el costo variable total, tendría que ser igual a mi costo total. Entonces, uno de los elementos que no tengo es precisamente el costo fijo. Pues lo podría calcular precisamente despejando. En este caso quedaría que el costo fijo total sería igual al costo total menos mi costo variable total. En estos datos que tenemos nosotros serían 215 menos 95 y bueno, pues entonces nos darían el costo que estamos manejando en este momento, que son de 120. Bueno, eso sería solo en caso de que no les dieran ese costo fijo. Bueno, pues continuando con la tabla, serían 177. Recuerden que tengo que sumar estos dos para que me dé el siguiente valor, que entonces me daría 202 y el siguiente que me daría 212. Ok, ahora voy a calcular el costo fijo promedio. Este se calcula dividiendo, sería costo fijo promedio es igual a el costo fijo total entre la cantidad de producción. En este caso, pues sería entonces este costo fijo entre este. Para el primer caso, pues me daría 0. El segundo caso sería este, bueno, más bien este entre este, que serían 120, entre 1, pues me daría 120. Y así se calculan todos los demás, ¿no? Que entonces serían 60, aquí en el costo fijo promedio, serían 60 aquí, y el siguiente me daría 40, y por último 30. Ok, para poder calcular el costo variable promedio, hacemos exactamente lo mismo que hace un rato. Sería el costo variable entre la cantidad de producción. Para el primero sería 0 entre 0, pues me da 0. El siguiente me daría 57 entre 1, pues me da ese 57. Y así vamos calculando todos los demás. Después me daría 41, el siguiente 30.66, el siguiente me daría 23.75 y así quedaría. Después vamos a calcular el costo promedio. Y este costo promedio es el costo total entre la cantidad de producción. Entonces, para el primer caso, tendría que ser entonces este 120 entre 0. Pues obviamente aquí me daría 0, no lo puedo calcular. Luego sería el siguiente que sería 177 entre 1. En este caso pues nos da 177 y así vamos calculando todos los demás. Después serían 70.66 y por último 53.75. Por último vamos a calcular el costo marginal. Como lo hemos hecho en otros ejercicios, pues simplemente el costo marginal tendría que ser igual a la variación que existe en el costo total con respecto de la variación que existe en la cantidad de producción.
Pero pues aquí tenemos que de aquí a aquí cambia en 1, de aquí a aquí cambia en 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, pues no se sería necesario utilizar la fórmula, dado que aquí si nosotros pusiéramos un número, el costo total sería igual a, por ejemplo, 20 entre 1, porque es el cambio que nos está dando, por lo tanto me daría 20. Aquí como estamos encontrando un cambio de 1, pues no es necesario utilizar la fórmula, solo vamos a medir los cambios que existen en el costo total. En este caso, el costo total lo voy a medir de aquí a aquí. Recuerden, como cambió de 0 a una producción, pues entonces el costo total cambió de 120 a 177. Entonces la diferencia la voy a poner en medio. Serían entonces 57. Y después para el siguiente tendría que ser la diferencia que existe de este con respecto de este. 202 menos 77 me daría 25. La siguiente me daría 10 y por último 3. Ok, con estos costos calculados, pues podemos ubicar dónde es que la empresa podría obtener algunos datos importantes. Por ejemplo, si revisamos los costos promedios de la empresa para hacer un análisis, estos nos van a indicar cuánto es el costo en promedio que me sale cada una de las mercancías que produzco. Por ejemplo, si solo produzco una, entonces en promedio pues me gastaré 177. Si revisamos estos datos, vamos a encontrar que el costo más bajo de producción es este, de 53.75. Es decir, que estas cuatro mercancías que yo estoy produciendo, en promedio cada una me sale en 53.75. Si yo tomara como base este 70.66, me diría que entonces esas tres mercancías, en promedio cada una, me cuesta 70.66. Pero si lo comparo con el costo de 53.75, entonces este es el costo más bajo al cual me conviene producir. Ahora, en el caso del marginal, curiosamente en este caso, pues coincide que la última unidad de producción, es decir, esa última 4, pues también resulta con el costo más bajo. Observen ustedes cómo el costo marginal va disminuyendo hasta ese nivel. Sin embargo, puede haber casos en los que la empresa, un caso hipotético en el que la empresa a lo mejor produjera la sexta unidad y el costo promedio quizá fuera de, vamos a suponer, 60. ¿Por qué razón la empresa sí aceptaría producir en este nivel si aquí era su óptimo? Pues esto es muy sencillo. La empresa lo va a hacer muy probablemente porque quiere obtener a un nuevo cliente, quiere impactar un nuevo mercado o simplemente está logrando o intentando posicionar su marca. Por eso aceptaría producir una mayor cantidad aun cuando sus costos se fueran elevados. Para hacer un análisis para futuro o en periodos siguientes, siempre debemos ir considerando entonces estos dos. Aunque claro, el costo marginal quizá me llevaría a una condición de monopolio en donde ese costo marginal fuera cero, entonces muy probablemente la decisión para la empresa sería no moverse de ahí. Sin embargo, como esos modelos de monopolio no se presentan en nuestras economías, entre comillas, porque están reguladas por la ley, bueno, pues entonces lo ideal para la empresa será ir verificando el movimiento en sus costos promedios y con ellos tomar una decisión.